¿Estás solo? Deberías casarte con mi madre. Ella es amable. Las garras de la enorme bestia de pelaje azul silbaron junto a la oreja de Will mientras éste se lanzaba de lado, rodando por el suelo rocoso. Su lanza improvisada yacía a 20 pies de distancia, rota por la mitad durante la carga inicial de la criatura. La sangre manaba de 3 cortes paralelos en su pecho, empapando su camisa de trabajo rota. Los 6 ojos del depredador se fijaron en él. Sus fauces se abrieron para revelar filas de dientes cristalinos que brillaban como vidrio roto en la dura luz que se filtraba a través del borde del cañón. Will se tambaleó hacia atrás, sus manos callosas buscando desesperadamente algo. Una piedra, un palo, cualquier cosa que pudiera utilizar como arma. La criatura avanzó a grandes zancadas y cada paso hacía temblar el suelo. Su pelaje azul ondeaba con sus músculos mientras se preparaba para saltar. Will había sobrevivido 18 meses desde el accidente de transporte que lo dejó varado en este mundo, pero su suerte finalmente se estaba acabando. Entonces se oyó una voz de niño desde algún lugar arriba. «Mamá, el hombre del cielo se está hundiendo demasiado». La cabeza de la bestia giró hacia el sonido, distraída momentáneamente. Will aprovechó el momento y se lanzó en busca de un trozo afilado de pedernal. Cuando el depredador se volvió hacia él, arrojó la piedra con todas sus fuerzas. Golpeó uno de los ojos centrales de la criatura con un estallido húmedo. La bestia rugió, un sonido como el de una piedra de moler que resonó en las paredes del cañón. «Usa las espinas», gritó la misma voz joven. «Detrás de ti». Will miró hacia atrás y vio un grupo de plantas puntiagudas de color carmesí que crecían desde una grieta en la pared rocosa. Cada espina era tan larga como su antebrazo y afilada como cualquier espada que había improvisado durante sus meses de supervivencia. Agarró uno y lo liberó de un tirón justo cuando la bestia herida cargaba nuevamente, con sangre fluyendo de su ojo destrozado. El peso de la criatura se estrelló contra él, empujándolo hacia atrás contra la pared del cañón. La espina en sus manos era todo lo que se interponía entre él y la muerte. Will empujará hacia arriba con cada onza de fuerza desesperada, sintiendo la punta perforando la gruesa piel de la bestia, a través del músculo y la sangre, hasta que encuentre algo vital. El rugido del depredador se convirtió en un gorgoteo y luego en silencio. Tanto Will como la criatura muerta cayeron al suelo en una maraña de pelaje azul y sudor humano. Durante un largo rato, Will permaneció allí jadeando, sintiendo la cálida sangre de la criatura empapando la tierra debajo de él. Sus costillas dolían donde las garras de la bestia lo habían golpeado, y su visión estaba nublada por la pérdida de sangre. «Estás muerto, Esquiman». La voz ahora estaba más cerca, directamente encima de él. Will abrió los ojos y miró hacia arriba. En una cornisa a 15 pies por encima, 2 figuras lo miraban fijamente. El más pequeño era claramente un niño, quizás de 8 o 9 años según los estándares humanos, pero con el distintivo tono azul en la piel de los habitantes del cañón. La figura más grande permaneció parcialmente oculta detrás de un afloramiento. Solo se veía un destello de piel azul similar y lo que parecían cicatrices elaboradas. «Aún no estoy muerto», graznó Will, incorporándose hasta quedar sentado. El esfuerzo envió oleadas de dolor a través de su pecho. El niño descendió por la pared del acantilado con notable agilidad. Sus movimientos le recordaron a Will a los pequeños lagartos que vivían en las grietas del cañón. Vestían ropas sencillas confeccionadas con algún tipo de fibra vegetal, tejida en tonos tierra que combinaban perfectamente con el paisaje rocoso. «Soy Joy», anunció la niña, agachándose fuera del alcance de sus brazos. «Luchaste bien para ser un hombre del cielo. Generalmente los de tu especie mueren más rápido». «Gracias por las palabras de aliento», murmuró Will, apretándose la mano contra la peor de sus heridas. «Y gracias por el consejo sobre las espinas. Eso me salvó la vida», dijo Joy, inclinando la cabeza y observándolo con curiosos ojos ámbar. «¿Por qué cazas en el territorio de mi madre sin permiso? Las garras azules siempre matan a los cazadores solitarios». «No estaba cazando»,
Me estaban cazando. Will señaló a la bestia muerta. Esta cosa me ha estado rastreando durante 2 días. Estaba intentando llegar a un terreno más alto cuando me acorraló aquí. No tienes mochila, observó Joy. Sin familia, sin tribu. No era una pregunta, pero Will asintió de todos modos. Solo yo. Lo he estado desde que mi transporte se estrelló en el desierto oriental. ¿Estás solo? La pregunta fue formulada con una franqueza sorprendente, como solo un niño podría hacerlo. Will hizo una pausa en su intento de limpiar sus heridas. La pregunta le impactó más profundamente de lo esperado. 18 meses de supervivencia solitaria lo habían endurecido de muchas maneras. Pero el dolor del aislamiento fue una herida que nunca sanó del todo. Como técnico en la Tierra, estaba acostumbrado a trabajar solo, reparando sistemas en espacios tranquilos. Pero esto era diferente. Esto era estar verdaderamente solo en un mundo hostil. A veces, admitió, Joy se levantaba de repente, ahuecando las manos alrededor de la boca para llamar a la figura que aún estaba oculta en la cornisa. Hablaban con rápidos chasquidos y silbidos, la lengua nativa de los habitantes del cañón. Will había aprendido algo de eso durante su estancia aquí, lo suficiente como para reconocer que estaban hablando de él. La respuesta desde arriba fue una serie de clics agudos y negativos. Mamá dice que eres un problema, tradujo Joy con naturalidad. Ella dice que los hombres del cielo traen muerte donde quiera que van. Puede que tu madre tenga razón, dijo Will, logrando finalmente ponerse de pie, con las piernas temblando de cansancio. Pero no estoy buscando problemas. Solo estoy tratando de sobrevivir. Más clics desde arriba, esta vez más suaves, casi vacilantes. La madre dice, haciendo una pausa, pareciendo considerar sus palabras cuidadosamente. Mamá dice que luchas con honor. La garra azul era el doble de tu tamaño, pero no corriste hasta el final. Will miró hacia la cornisa, tratando de ver mejor a la madre de Joy, pero ella permaneció en la sombra. Dile a tu madre que le agradezco su observación y su ayuda. Joy tradujo y esta vez la respuesta fue más larga, más compleja. A medida que la conversación continuaba, Will notó que la expresión del niño se volvía más animada, casi emocionada. ¿Qué está diciendo? Will preguntó cuando finalmente el clic se detuvo. Ella preguntó si tienes territorio. Si tienes a alguien que te cure las heridas cuando estás herido. Si tienes a alguien que vigile a los enemigos mientras duermes. Los ojos ámbar de Joy brillaban con alguna emoción que Will no pudo identificar. Le dije, no, estás sola. Siguieron más conversaciones, clics y silbidos. Will se encontró cada vez más impaciente, tambaleándose sobre sus pies por la pérdida de sangre y el agotamiento. Necesitaba encontrar refugio y curar sus heridas antes de que se infectara. Finalmente, Joy se volvió hacia él con una amplia sonrisa que revelaba unos dientes ligeramente puntiagudos. Mamá dice que puedes venir a nuestro refugio solo por esta noche hasta que tus heridas se cierren. Eso es muy amable de su parte, dijo Will sorprendido. Durante sus 18 meses aquí, los habitantes del cañón habían sido educados pero distantes. Comerciaban con él ocasionalmente, pero nunca le habían ofrecido hospitalidad. Eres estúpido por cazar solo, agregó Joy alegremente. Pero valiente y estúpido, no débil y estúpido. Lo tomaré como un cumplido. Mientras la alegría comenzaba a trepar por la pared del acantilado, gritaron, ¿te sientes solo, Esquiman? Deberías casarte con mi madre. Es muy amable. Las palabras golpearon a Will como un golpe físico. Miró al niño, seguro de haber oído mal. ¿Qué acabas de decir? Pero Joy ya estaba subiendo más alto, su pequeña figura moviéndose con facilidad practicada sobre la superficie rocosa. Ven. A mamá no le gusta esperar. Will se quedó solo junto al enorme cadáver, las palabras del niño resonando en su mente. Negó con la cabeza, atribuyendo la extraña sugerencia a una pérdida de sangre o a un error de traducción. Reuniendo lo que quedaba de su equipo improvisado,
comenzó el doloroso proceso de seguir a Joy por el acantilado. La subida fue una agonía debido a sus heridas, pero Will había aprendido a superar el dolor durante sus meses de supervivencia. Su formación técnica le había enseñado a abordar los problemas sistemáticamente, analizando las raíces, calculando los puntos de tensión y encontrando soluciones incluso cuando ninguna parecía evidente. La agilidad natural de los habitantes del cañón hizo que tuvieran acceso a raíces que serían imposibles para la mayoría de los humanos. Pero Will se había adaptado y desarrollado habilidades de escalada que habrían sorprendido a sus antiguos colegas en los túneles de mantenimiento subterráneos. La cornisa se abría a un sendero estrecho que se adentraba más en las paredes del cañón. Aquí la piedra roja fue tallada con símbolos antiguos y desgastada por incontables generaciones de paso. El aire olía a manantiales minerales y a hierbas secas que crecían en los alobes protegidos. Joy lo esperaba en varios puntos a lo largo del camino. Sus expresiones mostraban una mezcla de impaciencia y preocupación mientras Will luchaba por mantener el ritmo. La mención casual del matrimonio por parte del niño parecía haber sido olvidada, por lo que Will estaba agradecido. Lo último que necesitaba era navegar por las complejas costumbres sociales de una cultura extranjera. Sangrando y exhausto, el sendero terminó en un amplio anfiteatro natural excavado en la pared del cañón. El agua corría por la piedra roja desde manantiales ocultos, creando pequeños charcos que reflejaban la luz que se desvanecía. Se construyeron refugios en la propia pared rocosa. No son cuevas toscas, sino viviendas cuidadosamente construidas, con biombos tejidos y puertas talladas. La casa de mi madre, anunció Joy, señalando uno de los refugios más grandes. Por primera vez, Will vio con claridad a la madre de Joy al salir de la entrada en sombras. Era alta para ser una de las habitantes del cañón, casi de su misma altura, con una característica piel teñida de azul y una elaborada escarificación que la identificaba como miembro adulta de la tribu. Su cabello era negro como la obsidiana, trenzado con pequeños huesos y piedras de colores. Pero fueron sus ojos los que llamaron su atención, un color violeta intenso que nunca había visto entre su gente, lleno de una inteligencia que parecía medir y catalogar todo lo que la rodeaba. Hablaba en el idioma de los clics, con una voz que transmitía una musicalidad que hacía que la áspera consonante sonara casi lírica. «Bienvenido, hombre del cielo, Will», tradujo Joy. «Pregunta cómo sabes que se llama Meera». Will parpadeó confundido. «No sé su nombre. Nunca dije que la llamarás espejo cuando escalabas. Cuando resbalaste y maldijiste, dijiste, espejo, ayúdame». Will sintió un calor que le subía por los ojos. Sus mejillas. Espejo es una palabra de mi idioma. Significa que es una expresión, como pedir ayuda a los espíritus. Joy tradujo y Meera arqueó ligeramente las cejas. Respondió con un tono de diversión. «Madre dice que los espíritus te han traído aquí, así que quizá hayan respondido a tu plegaria. Dice, puedes llamarla Meera si quieres, ya que los espíritus eligieron ese nombre». Meera le indicó a Will que la siguiera al refugio. Dentro, el espacio era más grande de lo que parecía desde fuera, con alobes tallados que contenían diversas herramientas y suministros. Hierbas secas colgaban del techo, llenando el aire de un aroma medicinal. Un pequeño fuego ardía en una chimenea cuidadosamente construida, cuyo humo ascendía a través de una chimenea natural en la roca. Meera señaló una pila de pieles blandas cerca del fuego y luego desapareció en una cueva trasera. Regresó con una colección de suministros curativos, vendas tejidas con fibras vegetales, ollas de barro llenas de salvia y un cuenco de piedra con agua limpia. «Madre es la mejor curandera de 3 clanes», dijo Joy con orgullo, sentándose en el suelo con las piernas cruzadas. «Cerca. Aprendió de su abuela, quien aprendió de la abuela de su abuela». Will permitió que Meera examinara sus heridas, intentando no inmutarse ante su inspección suave pero minuciosa. Sus manos eran cálidas contra su piel, y trabajaba con la confianza de quien ha tratado muchas lesiones similares. Mientras limpiaba y vendaba sus heridas, le habló en voz baja a Joy en su lengua materna.
«¿Quieres saber sobre tus cicatrices?», tradujo Joy. «Las viejas», dice que cuentan una historia. Will bajó la mirada hacia sus brazos y torso, marcados por el daño acumulado de 18 meses en un desierto hostil. Muchas eran de su trabajo técnico antes del accidente. Quemaduras por accidentes eléctricos, cortes con bordes metálicos afilados, los inevitables rasguños que conlleva el mantenimiento de sistemas complejos en espacios reducidos. Otras eran nuevas, ganadas en este mundo hostil. «Cada una es una lección de cómo no morir», dijo simplemente. Cuando esto fue traducido, la boca de Meera se curvó en lo que podría haber sido una sonrisa. Respondió, sus dedos trazando una cicatriz particularmente prominente que iba desde su hombro hasta el codo. «Dice que esta es de garras, pero no garra azul. Algo más pequeño, más rápido. Corredores. De Rockr», confirmó Will. «Un grupo de ellos me acorraló en un estrecho barranco hace unos 6 meses. Estaba intentando reparar un sistema de recolección de agua que había construido cuando atacaron. Y esta Joy señaló una cicatriz circular en sus costillas. Una estocada. Otro humano. En realidad, ambos íbamos al mismo lugar de rescate de un transporte accidentado». Meera hizo una pausa en su trabajo, mirándolo fijamente con esos ojos violetas. Hizo una pregunta más larga, con tono serio. «Madre quiere saber si mataste al otro esquiman». Will sostuvo su mirada fijamente. «Sí, de lo contrario me habría matado». Hubo un largo momento de silencio mientras Meera reflexionaba sobre esto. Finalmente, asintió y volvió a curar sus heridas, pero Will notó el sutil cambio en su postura. No miedo, sino mayor cansancio. «Madre dice que la supervivencia requiere decisiones difíciles», dijo Joyce en voz baja. «Dice que uno asume sus decisiones con honestidad, lo cual es bueno». Mientras Meiror trabajaba, Will se encontró estudiando su rostro. La escarificación era más compleja de lo que había imaginado al principio. No solo aleatoria. No eran marcas, sino patrones intrincados que parecían contar una historia. Algunas eran claramente ceremoniales, aplicadas con esmerada maestría. Otras parecían haberse ganado en combate o por supervivencia, similares a su propia colección de cicatrices. «¿Qué significan sus cicatrices?», le preguntó a Joy. La niña parecía insegura, mirando a su madre. Tras un breve intercambio de clics, respondieron: amar para ceremonias, para la mayoría de edad, para unirse al clan. Otros son para tiempos difíciles. Cuando mi padre murió, mi madre se hizo ella misma las marcas del dolor. Le recuerdan que se puede sobrevivir al dolor». Will sintió una punzada de compasión. Sabía algo sobre sobrevivir a la pérdida. El accidente que lo dejó varado allí había matado a todos los demás en su transporte, incluyendo a colegas con los que había trabajado durante años. «Lo siento por tu padre». Meera había entendido la palabra padre y le respondió directamente en un inglés vacilante pero claro. Era un buen cazador. Una fuerte enfermedad lo atacó cuando Joy era pequeño. Era la primera vez que ella hablaba su idioma, y su acento hacía que las palabras familiares sonaran exóticas y musicales. Will estaba impresionado. Aprender el idioma de otra especie no era tarea fácil. «Hablas inglés bien», dijo. «El comercio con los hombres del cielo requiere palabras que entiendan», respondió ella, concentrándose en las sílabas. «Algunos hombres del cielo son mejores que otros para aprender de ellos». La implicación era bastante clara. Will no era el primer humano en sobrevivir lo suficiente como para interactuar con los habitantes del cañón, pero podría estar entre los pocos que se habían ganado algún respeto. «Tu inglés es mejor que mi chasquido», admitió Will, lo que le valió lo que definitivamente fue una sonrisa de Meera. Joy rió entre dientes. «Chasqueas como un pajarito pidiendo comida. Mamá dice que tienes un acento terrible». «Mi acento en tu idioma me hace parecer un pajarito. Pajarito hambriento». Joy corrigió con solemnidad, lo que solo hizo reír a Will a pesar de su agotamiento. A medida que avanzaba la noche, Will se relajó por primera vez en meses.
El refugio era cálido y seguro, la compañía era agradable y sus heridas habían sido curadas con maestría. Meera preparó una comida con carne seca y un tipo de grano que se expandía al cocinarse, creando un guiso sustancioso que llenó su estómago vacío. ¿Cuánto tiempo hace que no comes comida de verdad?, preguntó Joy, viéndolo devorar la comida. Define comida de verdad. Si te refieres a cocinado por otra persona, ha pasado muchísimo tiempo. Meera habló en su cuidadoso inglés. Vives solo demasiado tiempo. No es bueno para los Skimen. Tu gente necesita comunidad. Sí, comunidad. En grupos nos va mejor. Will se sentó en el cuenco vacío, sintiéndose más humano que en semanas. Pero encontrar el grupo adecuado puede ser difícil. ¿Por qué no regresas al asentamiento de Skymen?, Joy preguntó. Mamá dice que hay otros de tu especie 2 cañones al norte. Will había oído rumores sobre el acuerdo, pero lo había evitado deliberadamente. Los humanos allí no estamos de acuerdo sobre cómo sobrevivir en este mundo. Toman lo que quieren por la fuerza. Prefiero comerciar, trabajar con los problemas en lugar de intentar dominarlos. Meera asintió con aprobación. Por eso eres bienvenido aquí. Muestras respeto. A medida que el fuego disminuía, Will sintió que el cansancio lo invadía. Los acontecimientos del día, combinados con las heridas sufridas en la primera comida completa que había tenido en días, estaban pasando factura. Se sorprendió a sí mismo cabeceando donde estaba sentado. ¿Necesitas dormir?, observó Meera. En la cueva trasera hay pieles para dormir. No quiero imponerme. No te impongas nada, dijo con firmeza. Estás herido. Eres invitado a descansar. Will no tenía fuerzas para discutir más. El lugar para dormir era pequeño pero cómodo, lleno de pieles suaves y mantas tejidas que olían a las hierbas secas que colgaban por todo el refugio. Mientras se acomodaba, pudo escuchar a Meera y Joy hablando en voz baja en su propio idioma junto al fuego moribundo. Estaba casi dormido cuando volvió a oír la voz de Joy, hablando en inglés. Mamá, él está solo, igual que tú estás sola. La respuesta de Meera fue demasiado baja para entenderla, pero su tono era suavemente reprobatorio. Pero él es amable, continuó Joy, y valiente, y necesita familia. Tú también necesitas familia. Joy, basta. Deja que el hombre del cielo duerma. Se llama Will, madre, y creo que sería un buen padre para mí. Mejor que Jorak, TM o los demás que te traen regalos de casa que no quieres. Will sintió que le ardían las mejillas de vergüenza. Definitivamente no se suponía que estuviera escuchando esta conversación, pero las siguientes palabras de Meera, pronunciadas en un susurro que tuvo que esforzarse por captar, le dieron un vuelco el corazón. Quizás, pero esas cosas no las deciden los niños. Pequeño, ni siquiera los niños muy sabios. Will permaneció despierto mucho después de que sus voces se apagaran, mirando el techo tallado y preguntándose en qué se había metido. Las palabras anteriores del niño resonaron en su mente. ¿Te sientes solo? Deberías casarte con mi madre. Ella es amable. En aquel momento, lo había descartado como una inocente incomprensión infantil de las relaciones adultas. Ahora, no estaba tan seguro. Los habitantes del cañón tenían estructuras sociales diferentes a las de los humanos, pero los conceptos de soledad y compañía parecían encajar bastante bien. Y siendo completamente honesto consigo mismo, la idea no le resultaba del todo desagradable. Meera era inteligente, hábil e innegablemente atractiva a pesar de las obvias diferencias entre sus especies. Más importante aún, le había mostrado amabilidad cuando no tenía la obligación de hacerlo. En un mundo donde la supervivencia lo era todo, ese tipo de compasión era más raro que los metales preciosos que solía reparar en su vida anterior. Pero el matrimonio, la idea, estaba tan lejos de su experiencia que ni siquiera podía empezar a considerar las implicaciones prácticas. Diferentes especies, diferentes culturas, diferentes idiomas. Los obstáculos parecían insuperables.
Todavía luchaba con estos pensamientos cuando el sueño finalmente lo reclamó. Will se despertó antes del amanecer con el sonido de movimiento fuera del refugio. Sus heridas le dolían, pero el dolor agudo se había calmado hasta convertirse en algo manejable. Latido. Los ungüentos curativos que Meera había usado eran claramente efectivos. Salió de la alcoba para dormir y encontró a Meera ya despierta, atendiendo el fuego y preparando lo que parecía el desayuno. Ella levantó la vista al verlo aparecer, sus ojos violetas evaluando su estado. ¿Mejor?, preguntó en inglés. Mucho mejor, gracias. Se estiró con cuidado, probando su rango de movimiento. Tus habilidades curativas son impresionantes. Una habilidad necesaria para la supervivencia, respondió ella con pragmatismo. Muchas lesiones en la vida del cañón. Joy seguía dormida en otra alcoba, acurrucada en un nido de pieles como un animal pequeño. Will se preguntó sobre el linaje de la niña. Presentaban características tanto de los habitantes del cañón como de algo más. La piel azul era más clara que la de la mayoría de la tribu, y la estructura ósea de la cara era sutilmente diferente. Joy comenzó, pero se detuvo, dándose cuenta de que la pregunta podría ser inapropiada. Sangre mestiza, dijo Meera con calma, aparentemente leyendo sus pensamientos. Padre era como tú, Esquiman. Will sintió una sacudida de sorpresa. Humano. Sí, vino aquí herido como tú. Se quedó para sanar. Nos quedamos más tiempo para aprender nuestras costumbres. Nos unimos y creamos alegría. Su expresión se volvió distante. Intentó regresar al asentamiento de Skymen cuando llegó la enfermedad. Pensé que su curación podría ser más fuerte. Él estaba equivocado. Lo siento, dijo Will, y lo decía en serio. Eso debe haber sido difícil para ambos. Joy era muy joven, no recordaba mucho de su padre, pero hizo una pausa, pareciendo considerar sus palabras. Joy sueña con volver a tener un padre Esquiman. Es por eso que las preguntas de ayer le hicieron sentir calor en las mejillas. Meera, quiero que sepas que no espero. Me refiero a lo que dijo Joy sobre el matrimonio. Entiendo que eso fue solo el deseo de un niño. Meera terminó suavemente. Sí, pero no un deseo tonto. Ella se levantó del fuego y se acercó a donde estaba sentado Will. En la tenue luz del amanecer, su piel azul llena de cicatrices parecía brillar con una luz interior. Ella era hermosa de una manera completamente extraña y al mismo tiempo familiar. Has estado sola mucho tiempo, continuó. Esto no es bueno para tu especie, no es bueno para ninguna especie. Los humanos no estamos hechos para la vida solitaria. No, admitió Will. No lo somos, pero he aprendido a gestionarlo. Administrar no es lo mismo que vivir, dijo Meera, haciéndose eco de un sentimiento con el que había luchado muchas veces durante sus meses de supervivencia. Antes de que pudiera responder, Joy se movió en su dormitorio, murmurando algo en el idioma que sonaba. Meera se alejó de Will y regresó a sus preparativos matutinos mientras el niño se despertaba. Buenos días, Esquiman Will, cantó Joy, rebotando con la energía irreprimible de la juventud. ¿Te sientes mejor? ¿Te fue bien con la curación de mamá? Muy bien, confirmó Will. Tu madre tiene manos hábiles. Joy sonrió y comenzó una rápida conversación con Meera en su lengua materna. Will captó algunas palabras que reconoció. Algo sobre la casa y el clima y lo que sonaban como nombres de clanes. Mamá dice que la garra azul que mataste ayer era un pícaro. Alegría traducida. Había estado aterrorizando las zonas de caza durante muchos días. Los ancianos del clan estarán contentos de que esté muerto. Principalmente estaba intentando no convertirme en su cena. Will dijo secamente. Pero lo conseguiste y ahora los senderos de caza son más seguros. La madre dice que esta es una buena acción que debe ser recompensada. Meera habló de nuevo, su tono volviéndose más serio. Ella dice, los ancianos del clan quieren conocerte, para agradecerte por matar al pícaro, y Joy hizo una pausa,
con aspecto inseguro. Para hablar sobre tu futuro. ¿Mi futuro? Meera hizo clic más rápido, y de vez en cuando, Joy hacía preguntas que parecían aclaratorias. Los ancianos saben que has estado viviendo solo en su territorio durante muchas temporadas, explicó finalmente Joy. Os han observado, han visto que respetáis los viejos límites, que comerciáis de manera justa, que no desperdiciáis ni destruís. Creen que quizá es hora de hacer oficial su estatus. Will sintió una mezcla de esperanza y aprensión. ¿Qué significaría eso exactamente? Significa, dijo Meera en un inglés cuidadoso, que ya no serás un invitado en el cañón. Serías miembro del clan. Las implicaciones golpearon a Will como un golpe físico. Había soñado con esta posibilidad, pero nunca se atrevió a esperar que realmente sucediera. Ser miembro pleno de un clan significaría seguridad, comunidad, pertenencia, todas las cosas que había perdido cuando el transporte se estrelló. Pero dijo lentamente, la membresía suele requerir ciertos compromisos, ¿no? Lazos matrimoniales, responsabilidades familiares, ese tipo de cosas. Los ojos violetas de Meera se encontraron con los suyos directamente. Generalmente sí. Los adultos solteros son raros en la estructura de clanes. La comunidad requiere asociaciones y responsabilidad compartida. Joy rebotó emocionada. Esto es perfecto. Podrás casarte con mi madre y entonces serás mi padre y todos seremos una familia adecuada. Alegría, dijo Meera bruscamente. Pero Will podía ver que ella no estaba del todo disgustada por el entusiasmo del niño. No es tan sencillo, dijo Will, aunque mientras pronunciaba esas palabras se preguntó si tal vez podría hacerlo. Matrimonio entre diferentes especies. Habría desafíos. Su padre era esquiman, señaló Joy con una lógica irrefutable. Soy la prueba de que el hombre del cielo, los hombres del cielo y los habitantes del cañón pueden formar una familia juntos. Will miró a Meera tratando de leer su expresión. ¿Qué opinas de la oferta de los mayores? Quiero decir, y él hizo un gesto vago hacia el espacio entre ellos. Creo que... Meera dijo cuidadosamente que la soledad es una herida que cicatriza mal cuando no se trata. Creo que la supervivencia requiere algo más que simplemente evitar la muerte. Se necesitan razones para vivir. Creo que la alegría necesita una figura paterna y que he estado solo tanto tiempo como para olvidar lo que se siente estar en pareja. Hizo una pausa y luego añadió con lo que podría haber sido una sonrisa. Y creo que si puedes matar una garra azul con nada más que una espina de determinación, quizás seas lo suficientemente fuerte para manejar el matrimonio con una mujer habitante del cañón. Will sintió que su corazón se aceleraba. ¿Estás realmente sugiriendo que consideremos esto? Quiero decir, considérelo realmente. Meera dijo, acercándose a él nuevamente, y le sugirió que cuando los ancianos vengan esta mañana, les digamos que Esquiman Will ha encontrado su lugar en el clan con una familia que lo acepta. Joy dejó escapar un grito de alegría que probablemente despertó a la mitad del asentamiento. Se lanzaron hacia ambos adultos, envolviéndolos con sus brazos y charlando animadamente en una mezcla de inglés y chasquidos. Esto es maravilloso. Seremos la mejor familia del mundo. Will, puedes enseñarme a construir cosas como los hombres del cielo, y mamá puede enseñarte a curar como los habitantes del cañón, y yo puedo enseñarles a ambos a escalar como yo. Por encima de la cabeza del niño, Will miró a Meera a los ojos. Había allí calidez, y algo que podría haber sido afecto, pero también un cálculo práctico que reconoció en sus propias decisiones de supervivencia. Esto no será fácil, advirtió. Apenas nos conocemos. Diferentes culturas, diferentes idiomas, diferentes formas de pensar el mundo. Nada en la supervivencia es fácil, respondió Meera. Pero quizás sobrevivir juntos será más fácil que sobrevivir solos. El sonido de pasos que se acercaban los interrumpió. Meera se movió rápidamente hacia la entrada del refugio, hablando en rápidos clics con quienquiera que estuviera afuera. La respuesta sonó formal y ceremonial. Los ancianos vienen, le dijo a Will.
Desean hablar contigo sobre los acontecimientos de ayer. Will se puso de pie. Sus músculos heridos protestaron por el movimiento. ¿Algún consejo para impresionar a los ancianos habitantes del cañón? Sea honesto, sea respetuoso y recuerde que la fuerza viene en muchas formas, no solo física. 3 figuras aparecieron a la entrada del refugio. Todos eran claramente ancianos, su piel azul marcada con la elaborada escarificación de la edad y la sabiduría. La figura central era una mujer que parecía antigua, incluso para los estándares de los habitantes del cañón, su cabello blanco como el hueso y sus ojos violetas afilados como hojas de obsidiana. Ella habló en el lenguaje formal del clic, y sus palabras transmitían una clara autoridad. Meera respondió con la misma formalidad, haciendo un gesto hacia Will mientras hablaba. El anciano Senna desea saber si el hombre del cielo comprenderá las responsabilidades que conlleva la membresía del clan, tradujo Joy en un susurro. Will dio un paso adelante, ofreciendo la reverencia respetuosa que había aprendido al observar otras interacciones con los ancianos. Entiendo que la membresía requiere la contribución al bienestar de la comunidad, la defensa del territorio del clan y de sus miembros, y la adhesión a las leyes y costumbres tradicionales. Cuando esto fue traducido, los ancianos intercambiaron miradas. El segundo anciano, un hombre alto con intrincadas cicatrices geométricas que cubrían sus brazos, habló a continuación. Él pregunta si usted entiende que la membresía también requiere vínculos familiares. Joy continuó traduciendo que los adultos solitarios perturban el equilibrio social. Will sintió que le sudaban las palmas de las manos a pesar del aire fresco de la mañana. Este era el momento en el que se decidiría su futuro. Lo entiendo y creo que he encontrado una familia dispuesta a aceptarme. Miró a Meera, quien asintió levemente. Ella dio un paso adelante y habló con los ancianos en tono formal, sus palabras puntuadas por gestos hacia Will y Joy. El tercer anciano, más joven que los otros pero aún con las marcas de una edad significativa, hizo lo que sonó como una pregunta. ¿Quieres saber si entiendes lo que significaría vincularse con Meera?, dijo Joy con una voz inusualmente seria. No solo para ti, sino también para Joy. Serías responsable de la crianza, la educación y la protección de los niños. Will se arrodilló para quedar a la altura de los ojos de Joy. Lo entiendo y quiero que sepas que nunca tomaría esa responsabilidad a la ligera. Ser padre sería un honor. Los ojos de Joy se iluminaron, pero mantuvieron el tono formal apropiado para la ocasión. ¿Y mamá? ¿Qué significa para ella el vínculo? Will se puso de pie y enfrentó a Meera directamente. Significaría que tendría una pareja que respetaría su fuerza, sus conocimientos, su independencia. Alguien que compartiría las cargas de la supervivencia en lugar de añadirlas a otras. Alguien que quisiera. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Alguien que valore su bondad sin aprovecharse de ella. La expresión de Meera se suavizó ligeramente, aunque mantuvo su postura formal para beneficio de los ancianos. El elder Senna habló nuevamente, esta vez con mayor extensión. Su tono sugería que estaba haciendo algún tipo de pronunciamiento. Ella dice que Joy tradujo que el clan ha observado a Esquiman Will durante muchas temporadas. Lo han visto comerciar de manera justa, respetar los límites, matar solo lo necesario para sobrevivir y mostrar coraje frente a grandes peligros. La derrota de ayer del pícaro Garra Azul demuestra que puede proteger el territorio del clan. El anciano continuó y la traducción de Joy se volvió más emocionante. Ella dice que si Meera la curandera y Joy la inteligente aceptan a Will como familia, entonces el clan realizará la ceremonia de unión en la próxima luna llena. Se convertirá en voluntad del clan del cañón con todos los derechos y responsabilidades que ello implica. Will se sintió mareado de alivio y emoción. ¿Y si nos aceptamos como familia, qué pasa entonces? Meera se acercó a él, lo suficientemente cerca para que pudiera oler los aromas de hierbas que se aferraban a su cabello y su piel. Entonces comenzamos el desafío más difícil y gratificante de nuestras vidas, dijo suavemente. Aprendimos a ser una familia.
Los ancianos se marcharon después de unos cuantos intercambios más formales, dejándolos a los tres solos en el refugio. Por un momento, nadie habló, como si todos estuvieran tratando de procesar la magnitud de lo que acababa de decidirse. Finalmente, Joy rompió el silencio con una pregunta que era pura sensatez infantil. «¿Entonces cuándo podré llamarte padre?» Will se rió, sintiéndose más ligero que en meses. «Supongo que eso depende de tu madre». Meera consideró esto seriamente. En nuestra cultura, el niño elige cuándo aceptar a un nuevo padre. Los adultos asumen el compromiso, pero el niño decide cuando se ha demostrado ese compromiso. «Entonces elijo ahora», declaró Joy. «Llevo mucho tiempo esperando un padre y creo que Will será uno bueno». «¿Así fue?», preguntó Will, conmovido por la fe del niño en él. «No es así», corrigió Meera con suavidad. «Elegir es fácil. Demostrar que la elección fue correcta lleva tiempo». Pero ella extendió la mano y tomó la de él, entrelazándose sus dedos azules con los suyos humanos. «Creo que tenemos tiempo». Durante los días siguientes, Will comenzó a comprender a qué se había comprometido. La integración a la sociedad de los habitantes del cañón fue un proceso complejo que iba mucho más allá de simplemente vivir en el mismo asentamiento. Había costumbres que aprender, relaciones que gestionar y habilidades prácticas que eran esenciales para contribuir a la comunidad. Meera demostró ser una maestra paciente, guiándolo a través de los intrincados protocolos sociales que rigen la vida diaria. Aprendió a qué ancianos acudir para tomar distintos tipos de decisiones, como leer las cicatrices sutiles que indicaban el rol y estatus de un individuo y las formas adecuadas de dirigirse a él en distintas ocasiones. «Tu pronunciación está mejorando», le dijo una tarde mientras recogían hierbas medicinales de las paredes del cañón. «Ya no suenas como un pajarito hambriento». «Solo un poco hambriento ahora», sugirió Will, lo que le valió una de sus raras sonrisas amplias. Joy se había designado como intérprete cultural de Will, explicando con entusiasmo el significado de diversas tradiciones y rituales. El entusiasmo del niño era contagioso, y Will esperaba con ilusión cada nueva lección. «Mañana iremos a las cuevas de la memoria», anunció Joy durante la cena. «Todo nuevo miembro del clan debe aprender la historia de nuestro pueblo». «¿Cuevas de la memoria?», preguntó Will. «Donde se guardan las imágenes de las historias», explicó Meera. «Los registros visuales de la historia de nuestro pueblo que se remontan a muchas generaciones. Debes comprender de dónde venimos para pertenecer de verdad a nosotros». Las cuevas de la memoria resultaron ser una vasta red de cámaras en las profundidades de las paredes del cañón. Sus superficies estaban cubiertas de intrincadas pinturas y grabados. Algunas representaban la vida cotidiana, la caza, la curación, la celebración, mientras que otras mostraban grandes acontecimientos como migraciones, guerras y desastres naturales. El espeleólogo era un anciano cuyo nombre, al pronunciarlo correctamente, sonaba como viento. Silbando a través de la piedra. Guió a Will por las galerías con reverente cuidado, explicándole el significado de cada panel principal. «Este muestra el primer contacto con los hombres del cielo», dijo, señalando una pintura que representaba figuras altas y pálidas que se reunían con habitantes del cañón de piel azul hace muchas generaciones. «Algunos hombres del cielo eran amigables como tú. Otros», señaló otra sección que mostraba conflicto y destrucción. «Los pacíficos se quedaron, aprendieron nuestras costumbres. Sus descendientes aún viven entre nosotros. A los demás los expulsamos o los matamos». Los ojos violetas del cavernícola se fijaron en Will con intensidad. «¿De qué tipo eres?» «Espero ser del primero», respondió Will con sinceridad. «Quiero aprender, contribuir, pertenecer». «El tiempo dirá la verdad», dijo el cavernícola con firmeza. A medida que se adentraban en las cuevas, Will comenzó a comprender la complejidad de la sociedad de los habitantes del cañón. No eran simples nómadas ni cazadores-recolectores primitivos. Eran un pueblo sofisticado con ricas tradiciones,
estructuras de gobierno complejas y un profundo conocimiento de su entorno que rivalizaba con cualquier manual técnico que hubiera estudiado jamás. Tu gente ha logrado algo extraordinario, le dijo a Meera mientras caminaban de regreso al asentamiento. Has creado una civilización estable que funciona en armonía con este duro paisaje. La supervivencia requiere adaptación, respondió. Quienes no pueden adaptarse no sobreviven para transmitir sus genes ni su conocimiento. ¿Es por eso que el clan está dispuesto a aceptarme? ¿Porque he demostrado que puedo adaptarme? Meera detuvo a una mujer que caminaba y se giró para mirarlo. El clan te acepta porque muestras respeto. Pero yo... Hizo una pausa, como si eligiera sus palabras con cuidado. Te elijo porque me haces recordar lo que se siente al esperar algo más allá de la mera supervivencia. Las palabras impactaron a Will con una fuerza inesperada. Había estado tan concentrado en los aspectos prácticos de la integración, en aprender costumbres, demostrar su valía, ganar aceptación, que casi había olvidado la dimensión personal de lo que estaban construyendo juntos. Meera, dijo en voz baja, extendiendo la mano para tocar su mejilla cicatrizada. Quiero que sepas que esto no se trata solo de encontrar seguridad o pertenencia para mí. Estos últimos días, observándote con aprender de ti, viendo tu fuerza y sabiduría, estoy empezando a comprender lo que tu cultura significa cuando habla de vínculos. Se inclinó hacia su toque, cerrando brevemente sus ojos violetas. El vínculo no es solo un acuerdo práctico, no es solo una colaboración para sobrevivir. Se esforzó. Para las palabras en inglés. Es elegir compartir tu alegría y tu dolor. Que tu futuro sea nuestro futuro. ¿Es eso lo que quieres?, preguntó Will. ¿De verdad? En lugar de responder con palabras, Meera se acercó y lo besó. Sus labios eran cálidos y suaves, y sabían a las hierbas medicinales con las que trabajaba a diario. Cuando se separaron, sus ojos brillaron con algo que parecía felicidad. Quiero construir una vida contigo, dijo simplemente. No solo sobrevivir juntos, sino vivir juntos. Crear algo hermoso en este mundo hostil. La ceremonia de luna llena tuvo lugar en los anfiteatros centrales del asentamiento con todo el clan reunido para presenciar la unión formal. Will había pasado días aprendiendo las respuestas rituales y los votos tradicionales con Joy como su entusiasta instructora. ¿Recuerdas cuando el anciano Senna te preguntó sobre tu compromiso con el clan? Debes usar la pronunciación formal, le recordó Joy por enésima vez. Y cuando le digas las palabras de unión a tu madre, mírala directamente a los ojos. Demuestra sinceridad. Will estaba más nervioso que antes al enfrentarse al depredador de garra azul. Combatir era algo que no podía. Analizar, descomponer en componentes, resolver como un problema técnico. Esto era territorio completamente nuevo. ¿Y si cometó un error? ¿Y si mi pronunciación es tan mala que accidentalmente prometo casarme con todo el clan o algo así? Joy rió entre dientes. Entonces mi madre tendrá que compartirte. Y creo que eso no le haría mucha gracia. Meera apareció de la cueva de preparación con túnicas ceremoniales decoradas con intrincados abalorios y las cicatrices rituales del vínculo. Era hermosa de una manera que hizo que el pecho de Will se oprimiera de emoción. ¿Listo?, preguntó. Aunque Will podía ver que estaba tan nerviosa como él. Tan listo como alguien puede estarlo para prometer pasar su vida con alguien que conoce desde hace 2 semanas. Will respondió. En nuestra cultura, el vínculo se trata de potencial, no de certeza. Meera le recordó. Prometemos descubrir en quienes podemos convertirnos juntos. La ceremonia en sí fue más compleja y conmovedora de lo que Will esperaba. Los ancianos del clan hablaron de las antiguas tradiciones que unían a su pueblo, de las responsabilidades y privilegios de la familia, y de la esperanza que cada nuevo vínculo traía para las generaciones futuras. Cuando llegó el momento de los votos personales, Will descubrió que su nerviosismo se había desvanecido. Mirando a los ojos violetas de Meera, hablando en la antigua lengua de su pueblo, hizo promesas que surgían de lo más profundo de su mente.
Prometió protegerla y alegrar su vida. Prometió aprender las costumbres de su pueblo y transmitirlas a las generaciones futuras. Prometió compartir no solo las cargas de la supervivencia, sino también las alegrías de vivir. Y finalmente, en un voto que no formaba parte de la ceremonia tradicional, pero que consideró necesario, prometió amarla, no a pesar de sus diferencias, sino por la fuerza que éstas aportarían a su unión. Los votos de Meera fueron igualmente conmovedores, pronunciados en una mezcla de su lengua y la de él. Ella prometió enseñarle la profunda sabiduría de su pueblo, estar a su lado en momentos difíciles y ayudarlo a encontrar su lugar no solo en el clan, sino en el entramado de la vida en este mundo. Cuando la anciana Senna los declaró unidos, la celebración del clan fue alegre y contagiosa. Hubo cantos y bailes, y un festín de comidas especiales que solo se ofrecían para ocasiones especiales. Ceremonias y relatos que se prolongaban hasta bien entrada la noche. Pero el momento que más le importó a Will llegó cuando la alegría los invadió casi al final de la celebración. La exuberancia habitual del niño se vio atenuada por algo más serio, el reconocimiento de la importancia de lo que acababa de ocurrir. Will, del clan del Cañón, dijo Joy formalmente, usando su nuevo nombre por primera vez. Elijo llamarte padre ahora. ¿Aceptarás este honor? Will se arrodilló a la altura de los ojos de Joy, sintiendo lágrimas que no esperaba y que le escocían en los ojos. Acepto con gratitud y humildad. Intentaré ser digno de tu confianza. Joy sonrió y lo abrazó con fuerza. Sabía que serías perfecto para nuestra familia. Por encima de la cabeza de Joy, Will miró a Meera a los ojos. Ella estaba sonriendo y las lágrimas brillaban en sus mejillas llenas de cicatrices. Entonces, dijo ella suavemente, ahora comenzamos la verdadera aventura. Los meses que siguieron trajeron desafíos que Will nunca había anticipado. Aprender a vivir en familia después de meses de soledad requirió constantes ajustes y compromisos. Hubo momentos de fricción mientras navegaban por la compleja dinámica de su inusual hogar. Will tuvo que aprender no solo el idioma y las costumbres de los habitantes del cañón, sino también cómo ser padre de un niño que tenía edad suficiente para recordar a su padre biológico y que tenía opiniones firmes sobre todo. Joy era inteligente y curiosa, pero también voluntariosa y en ocasiones manipuladora, como suelen ser los niños brillantes. No puedes obligarme a practicar ejercicios de combate, declaró Joy una tarde, cruzando los brazos desafiante. Mi verdadero padre nunca me hizo hacer cosas aburridas. Tu verdadero padre está muerto, respondió Will sin rodeos, lamentando inmediatamente la dureza de sus palabras cuando vio a Joy estremecerse. Lo siento, eso fue cruel. Pero ahora soy tu padre. Y parte de ser padre significa asegurarse de poder defenderse. Tú no eres mi verdadero padre, gritó Joy mientras las lágrimas corrían por sus mejillas azules. Eres solo el hombre del cielo que se casó con madre. Las palabras le dolieron más de lo que Will estaba dispuesto a admitir. Él miró a Meera en busca de apoyo, pero ella observaba el intercambio con cuidadosa neutralidad. Tienes razón, dijo Will finalmente. No soy tu padre biológico, pero soy el padre que está aquí ahora y se preocupa por tu seguridad y tu futuro. Y eso significa que a veces tengo que tomar decisiones que no te gustan. Joy lo miró fijamente por un largo momento y luego se alejó pisando fuerte hacia los muros de escalada del asentamiento. Will empezó a seguirlo, pero Meera lo agarró del brazo. Deja que se enfríen, aconsejó. La alegría es probar los límites. Todos los niños hacen esto con sus nuevos padres. ¿Cómo sé si lo estoy manejando bien? Will preguntó, sintiéndose perdido. Te preocupas por sus sentimientos incluso cuando hieren los tuyos. Meera observó. Eso es una buena señal. Una hora después, Joy regresó sumida y ligeramente avergonzada. Lamento decir que no eres mi verdadero padre, dijeron en voz baja. Eres real. Usted está aquí. Eso te convierte en un verdadero padre. Y siento haber sido tan duro con tu padre biológico, respondió Will.
Sé que era importante para ti y no quiero reemplazar esos recuerdos. ¿Puedo tener 2 padres? Preguntó Joy con la franqueza de la infancia. Uno que se fue, pero aún es amado, y otro que está aquí y también es amado. Will sintió un nudo en la garganta por la emoción. Creo que sería perfecto. Los desafíos de Meera eran diferentes, pero igualmente complejos. Estaba acostumbrada a tomar todas las decisiones por sí misma y por Joy. Y compartir esa responsabilidad requería una confianza que no era fácil tras años de autosuficiencia. Cambiaste los filtros de agua sin consultarme, dijo una mañana, con un tono cuidadosamente neutral. Will levantó la vista del desayuno, confundido. Había estado trabajando en mejorar su sistema de recolección de agua, aplicando sus conocimientos técnicos para hacerlo más eficiente. Necesitaban cambios. Tenía tiempo, así que lo hice. ¿Es un problema? El problema no es la tarea, explicó Espejo con paciencia. El problema es que tomaste una decisión sobre nuestros recursos compartidos sin discutirlo. En la cultura del cañón, esas decisiones se toman juntos. Intentaba ser útil. Willow dijo, poniéndose a la defensiva. Lo sé, pero la ayuda sin comunicación puede sentirse como, buscó la palabra en inglés, como si se adueñaran de mí, como si desconfiaran de mi juicio. Will dejó su plato, prestándole toda su atención. Lo siento. No pensé en las implicaciones culturales. ¿Cómo debería haberlo manejado? Pregunta primero. Hay que cambiar los filtros. ¿Debería hacerlo ahora o prefieres esperar? Una pequeña pregunta, pero demuestra respeto por la colaboración. Estas conversaciones ocurrían con regularidad mientras aprendían a navegar su nueva realidad. Algunas eran más difíciles que otras, especialmente cuando tocaban cuestiones más profundas de autonomía, tradición y las diferencias fundamentales en cómo sus respectivas culturas abordaban las relaciones. A veces siento que me estoy perdiendo, le confesó Meera una noche mientras estaban sentados juntos, viendo cómo el atardecer teñía de carmesí las paredes del cañón. Convertirme en el vínculo de Will en lugar de solo en Meera. Eso no es lo que quiero, dijo Will inmediatamente. Me enamoré de Meera la sanadora. Meera la feroz. Meera, la que me salvó la vida. No quiero que te conviertas en otra persona para mí. Pero la unión cambia a las personas. Meera respondió que se supone que sí. 2 individuos separados se convierten en algo nuevo juntos. La pregunta es si esa nueva cosa es mejor o peor que lo que éramos separados. Will lo consideró seriamente. Su mente técnica abordó el problema analíticamente. ¿Qué lo mejoraría? Un crecimiento que nos fortalece, no nos debilita. Una asociación que amplía nuestras posibilidades, no las limita. Un amor que realza quienes somos, no que reemplaza quienes éramos. ¿Y qué lo empeoraría? El miedo que nos empequeñece. La dependencia que debilita nuestra fuerza individual. Compromisos que sacrifican partes esenciales de nosotros mismos. Fue una conversación que retornaron muchas veces a lo largo de los meses, refinando su comprensión de lo que querían que fuera su relación. Gradualmente, desarrollaron su propio enfoque único para la asociación, uno que honraba tanto sus fortalezas individuales como sus objetivos compartidos. Will continuó trabajando en proyectos técnicos, manteniendo la independencia que era esencial para su autoestima. Pero también aprendió a coordinar estos proyectos con el trabajo de sanación de Meera, programando sus ausencias para que coincidieran con sus periodos más ocupados en el centro médico del clan. Meera mantuvo su rol como la principal curandera del asentamiento, pero comenzó a enseñarle a Will sus habilidades, creando una alianza que hizo que su hogar fuera más valioso para el clan. Su conocimiento de anatomía y su enfoque sistemático para la resolución de problemas, combinados con su comprensión de las plantas medicinales locales, dieron lugar a nuevos enfoques de tratamiento que beneficiaron a todos. Joy prosperó bajo la atención de 2 padres devotos, pero también aprendió a gestionar las diferentes expectativas y estilos de enseñanza que cada uno aportó a su crianza. De Will, aprendieron habilidades técnicas,
pensamiento lógico y lo que él llamaba pragmatismo esquiman. De Mera, aprendieron las artes curativas, las tradiciones culturales y las sutiles habilidades sociales esenciales para la vida del clan. Tengo suerte, anunció Joy un día, con la profunda seriedad que a veces muestran los niños. La mayoría de los niños tienen que aprender de uno o dos padres bimilenarios. Yo aprendo de una madre curandera y un padre constructor que vienen de mundos diferentes. ¿Eso hace que las cosas sean confusas?, preguntó Will. A veces, admitió Joy, cuando mi madre dice una cosa y tú dices otra, pero sobre todo hace que las cosas sean interesantes y creo que me hará más fuerte cuando sea mayor. La verdadera prueba de su vínculo familiar llegó durante la primera enfermedad grave de Joy. Comenzó como lo que parecía una infección respiratoria leve, bastante común entre los jóvenes habitantes del cañón durante los duros meses de invierno. Pero en lugar de mejorar, la condición de Joy empeoró rápidamente. No responde a los tratamientos tradicionales, dijo Meera con la voz tensa por la preocupación mientras observaba a Joy dormir entrecortadamente. La fiebre es demasiado alta y los problemas respiratorios están empeorando. Will se sintió impotente al ver a la niña que se había vuelto tan preciada para el luchar por cada respiración. ¿Qué tal si combinamos sus tratamientos con algún conocimiento médico humano? Aprendí medicina de campo durante mi formación técnica. ¿Qué sabe que podría ayudar? Examinaremos a Joy cuidadosamente, observando los síntomas que le resulten familiares de su formación médica básica. Esto me recuerda a algo que llamamos síndrome respiratorio agudo. No es solo una infección. Es una respuesta inflamatoria que puede desencadenarse por una infección. ¿Cómo tratan esto los hombres del cielo? Usamos compuestos antiinflamatorios, pero no sé si los tratamientos humanos serían seguros para alguien con la fisiología de un habitante del cañón. Los ojos de Mera brillaban con lágrimas, pero su voz era firme. Sí. Si no hacemos nada, la alegría podría morir. Si probamos tratamientos humanos, podrían morir por la cura en lugar de por la enfermedad. Como sanadora y como madre, ¿qué crees que deberíamos hacer? El peso de la decisión era abrumador. Will miró el rostro enrojecido de Joy, recordando la emoción del niño cuando lo declararon padre. La confianza en esos ojos ámbar, la alegría que habían traído a su vida. Empezamos con los tratamientos humanos más seguros, dijo finalmente. Soporte respiratorio, hidratación cuidadosa, y si eso no funciona, consideramos intervenciones más agresivas. Trabajan juntos durante 3 días y 3 noches, combinando el conocimiento herbario de Mera con la comprensión de Wilsey de la medicina humana. Los ancianos del clan observaban con ansiedad, algunos preguntándose claramente si los extraños tratamientos del hombre del cielo podrían hacer más daño que bien. A la 4ª mañana, la fiebre de Joy finalmente bajó. Su respiración se calmó. El color regresó a sus mejillas azules. Y abrieron los ojos para pedir agua con una voz débil pero clara. Te dije que la curación de madre fue la mejor, susurró Joy. Will. Pero tu medicina esquiman también es bastante buena. Will sintió que las lágrimas que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba conteniendo le corrían por la cara. Tu madre y yo formamos un buen equipo. El mejor equipo, asintió Joy. Luego se sumió en el primer sueño tranquilo que habían tenido en días. Meera se desplomó en los brazos de Will. El cansancio y el alivio abrumaron su compostura habitual. Tenía tanto miedo, susurró. Tanto miedo de perderlos. Yo. También, admitió Will. No me había dado cuenta hasta este momento de lo mucho que se han convertido en mis hijos. No solo cuido de tu hijo, sino de mi hijo, por quien moriría para protegerlo. Eso es lo que te convierte en su verdadero padre, dijo Meera en voz baja. No la ceremonia de unión, ni la adopción formal, sino la disposición a arriesgarlo todo por su bienestar. El tratamiento exitoso de la enfermedad de Joy marcó un punto de inflexión en la integración de Will en la sociedad del clan.
Se corrió la voz rápidamente por el asentamiento de que el conocimiento del hombre del cielo había ayudado a salvar la vida de un niño. La combinación de sus conocimientos médicos con las habilidades curativas de Meera se consideró un activo valioso para la comunidad. La anciana Senna se acercó a ellos unos días después con una propuesta. El consejo del clan ha discutido su singular colaboración, dijo con su tono formal. Creemos que es valioso crear un nuevo puesto, una colaboración curativa que combine la medicina tradicional de los habitantes del cañón con el conocimiento de los hombres del cielo. ¿Qué implicaría eso?, preguntó Mir. Se convertirían en los sanadores oficiales no solo de nuestro clan, sino de toda la Alianza del Cañón. 3 clanes trabajando juntos con ustedes como autoridad médica central. Implicaría una mayor responsabilidad, pero también mayor influencia y recursos. Will miró a Meera intentando, para interpretar su expresión. Este era claramente un honor significativo, pero también significaría cambios importantes en sus vidas. Los clanes de la Alianza incluyen a más de 5.000 personas, dijo Meera lentamente. Ese nivel de responsabilidad requeriría asistencia, programas de entrenamiento, redes de suministro, todo lo cual se proporcionaría, le aseguró el anciano Senna. Esta no es una carga que les impondríamos sin apoyo. ¿Qué opinas?, le preguntó Will a Meera en voz baja. Creo que ella respondió que esta es una oportunidad para convertir nuestra alianza en algo que sirva a un propósito mayor, para demostrar que la cooperación entre nuestros pueblos puede crear algo más fuerte de lo que Aether podría lograr solo. Entonces aceptamos, dijo Will, hablando por ambos con una confianza que parecía natural. Ahora, la ceremonia que los invistió formalmente con su nueva autoridad tuvo lugar en el equinoccio de primavera con la asistencia de representantes de los 3 clanes de la Alianza. Will se encontró de pie ante varios cientos de habitantes del cañón, muchos de los cuales habían viajado grandes distancias para presenciar el nombramiento sin precedentes de un hombre del cielo a un puesto de autoridad tradicional. Will del clan del cañón, el anciano Senna en tono formal, ¿juras usar su conocimiento al servicio de todos los clanes de la Alianza, para respetar la sabiduría ancestral de nuestros sanadores y para capacitar a otros en las habilidades que han aprendido? Lo juro, respondió Will con la cuidadosa pronunciación de un habitante del cañón, y sus palabras resonaron por todo el anfiteatro. Meera se unió a Will, continuó el anciano. Juran compartir el conocimiento de generaciones de sanadores, guiar a su compañero en el uso adecuado de las medicinas tradicionales y garantizar que los nuevos métodos sirvan al pueblo en lugar de reemplazar las costumbres veneradas? Lo juro, respondió Meera con voz fuerte y clara. Entonces, por la autoridad del Consejo de la Alianza, los nombramos a ambos sanadores jefes de la Alianza del Cañón. Que su colaboración traiga salud y sabiduría a todo nuestro pueblo. La celebración que siguió fue la más grande que Will había visto jamás, con representantes de 3 clanes compartiendo comida, historias y tradiciones hasta bien entrada la noche. Pero el momento que más le importó llegó cuando Joy, ya completamente recuperada y rebosante de energía, se puso de pie para dirigirse a la concurrencia. Quiero contarles a todos sobre mis padres, anunció Joy con la intrépida confianza de la infancia. Mi padre. Will se sentía solo cuando llegó a nosotros, y mi madre Meera también se sentía sola tras la muerte de mi primer padre. Pero me encontraron a mí y nos convertimos en una familia. Y ahora su amor familiar ha crecido lo suficiente como para ayudar a sanar a todos los clanes de la Alianza. La respuesta de la multitud fue cálida y aprobatoria, pero a Will le conmovió especialmente el orgullo en los ojos de Meera al ver hablar a su hijo. Nuestra familia me ha dado más de lo que jamás soñé, le dijo en voz baja mientras la celebración continuaba a su alrededor. Me ha dado esperanza, respondió Meera. Por primera vez desde la muerte de Van, puedo imaginar un futuro que incluya alegría, no solo supervivencia. En los meses siguientes, Will y Meera establecieron centros médicos en cada uno de los territorios de los clanes de la Alianza, capacitando a asistentes locales en las técnicas de sanación combinada que habían desarrollado. El trabajo fue desafiante y gratificante,
ya que les exigió viajar mucho y adaptar sus métodos a diferentes entornos y situaciones. Joy los acompañaba a menudo en estos viajes, sirviendo como intérprete cultural y demostrando una aptitud notable para las artes curativas. La herencia mixta del niño lo hacía excepcionalmente valioso como puente entre diferentes comunidades, y, claramente disfrutaba de la responsabilidad. Cuando sea mayor, anunció Joy una noche mientras acampaban bajo las estrellas alienígenas. Quiero expandir aún más nuestra red de sanación. Quizás a los clanes de las montañas o incluso a otros asentamientos de Esquiman. Es un objetivo noble, respondió M. Will. Pero recuerda que la sanación es más que solo técnicas médicas. Se trata de comprender a las personas, ganarse su confianza y construir relaciones. Como hiciste con mi madre y conmigo, dijo Joyce con una sonrisa. Exactamente así. Mientras Will yacía junto a Meera esa noche, escuchando su respiración tranquila, disfrutando de suaves murmullos y durmiendo, reflexionó sobre el increíble viaje que lo había traído a este momento. 18 meses atrás, era un hombre que huía de un transporte accidentado. Sobrevivía cada día con habilidad y determinación, pero sin una esperanza real para el futuro. Ahora formaba parte de algo más grande que él mismo. Una familia, una comunidad, una misión que daba sentido a cada día. La soledad que lo había llevado al exilio parecía un recuerdo lejano, reemplazada por lazos tan fuertes que apenas podía imaginar la vida sin ellos. ¿Estás despierto? Meera susurró en la oscuridad. Solo pensaba, respondió Will en voz baja. ¿En qué? En cómo la simple pregunta de un niño lo cambió todo. ¿Te sientes solo? Deberías casarte con mi madre. Es amable, dijo Meera riendo discretamente. Joy siempre ha sido directa con las cosas importantes. Es la pregunta más importante que me han hecho, dijo Will, girándose para mirarla bajo la tenue luz de las estrellas. Y el mejor consejo que he recibido. Aunque casarte conmigo te trajo más responsabilidades y complicaciones de las que esperabas, sobre todo por eso, respondió Will, besándola suavemente. Se supone que una vida que valga la pena vivir es complicada. Se supone que te desafía, te cambia y te convierte en alguien mejor de lo que eras antes. ¿Y te has convertido en alguien mejor?, preguntó Meera. Will consideró la pregunta seriamente. El hombre que había luchado contra el depredador de garra azul ese primer día había sido hábil y decidido, pero fundamentalmente solo. Había sobrevivido gracias a su fuerza individual y astucia. Pero había estado incompleto de maneras que ni siquiera reconocía. Ahora formaba parte de una red de relaciones que se extendía mucho más allá de su familia inmediata. Era un padre que ayudó a forjar el futuro de un niño. Un compañero que apoyó y fue apoyado por una mujer extraordinaria. Un sanador cuyo trabajo benefició a comunidades enteras. Y un puente entre diferentes pueblos y culturas. Me he convertido en alguien que pertenece, dijo finalmente. Alguien que tiene un lugar en el mundo que es exclusivamente mío, pero que también me conecta con algo más grande que yo. Esa es la mayor sanación de todas. Meera dijo en voz baja. La sanación de la soledad. Fueron interrumpidos por un suave susurro cuando la alegría se movió en su sueño, murmurando algo que sonaba. Como la satisfacción. Ambos padres sonrieron en la oscuridad, con el corazón lleno de la silenciosa satisfacción que da saber que estás exactamente donde perteneces. Los años siguientes trajeron consigo desafíos y cambios. La alianza creció e incluyó clanes adicionales, cada uno con nuevos desafíos médicos y complejidades culturales que afrontar. Los centros de curación de Will y Meera se hicieron famosos en toda la región, atrayendo a pacientes y estudiantes de territorios lejanos. Joy llegó a la adolescencia con la confianza de alguien que nunca dudó de su lugar en el mundo. Destacaron tanto en las artes curativas como en las habilidades técnicas, mostrando una promesa como futura líder capaz de unir a diferentes comunidades gracias a su herencia mixta y su amplia educación. Quiero fundar una escuela, anunció Joy en su 15º cumpleaños,
ya lo suficientemente alta como para mirar a Will directamente a los ojos. Un lugar donde jóvenes de diferentes clanes e incluso de diferentes especies puedan aprender juntos. Medicina, ingeniería, diplomacia, habilidades de supervivencia, todo lo necesario para construir puentes en lugar de muros. Es un sueño ambicioso, observó Meera, aunque su tono sugería aprobación en lugar de desánimo. Todos los mejores sueños son ambiciosos, respondió Joy con la confianza práctica que la había caracterizado. Desde pequeños. Ustedes dos me enseñaron que soñaban con una familia cuando estaban solos, y miren lo que pasó. Will sintió un gran orgullo al ver a su hijo expresar una visión tan madura y esperanzadora para el futuro. ¿Qué necesitarían de nosotros para hacer realidad esta escuela? Su apoyo, sus conocimientos y sus conexiones con los líderes de la Alianza, pero sobre todo, su ejemplo.